Hola, hola y bienvenidos una vez más a esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea y te doy la bienvenida a esta edición número 75 de este espacio en el que nos hemos propuesto pasar los 365 días leyendo la palabra de Dios. Hoy día martes 16 de marzo del 2021 y estamos felices de iniciar ya pasadita la mitad de este mes, este tercer mes del año. Así que, como ya sabes y sin más demoras, te invito a que compartas conmigo el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula Yo era un esclavo. Sam Morris, de unos 23 años de edad, era un ateo militante que se identificaba con las enseñanzas de los más fervientes opositores de la fe y la religión. Una noche se contactó a internet y descubrió que próximamente una iglesia estaba por comenzar un lugar, un espacio, había abierto un lugar próximo a su casa. Se dirigió allí pensando, voy a acabar con la fe de unos cuantos de esos cristianos irracionales. Pero su encuentro con las enseñanzas y la persona de Jesucristo no fue lo que esperaba. Al finalizar la reunión, escribió en un cuestionario de opiniones: descubrí que Jesús ejerce una atracción irresistible y he pasado de ser alguien sin nada de fe a alguien con una inmensa esperanza. Para mí, la diferencia que aplica estar sujeto a la libertad plena es pasar de vivir en un estado de falacias a vivir en la verdad. 3 meses después, fue bautizado. Comentó más tarde: soy libre de mi vida anterior. Era esclavo de un montón de cosas. Era esclavo de la sociedad y de mis colegas. Pero ahora soy libre para vivir mi vida. Estoy entusiasmado por ver lo que Dios tiene reservado para mí. La salvación significa libertad. Sam tuvo una experiencia de cómo Jesucristo nos hace libres. El Salmo 34 nos invita a experimentar una vida de libertad. ¿Enfrentas grandes desafíos en tu vida? Quizás en tus finanzas, relaciones, salud, familia o alguna otra situación difícil. Este salmo está lleno de dirección y maravillosas promesas para quienes enfrentan muchos males. Tu vida debería reflejar esta nueva libertad como hijo de Dios. El apóstol Pedro cita este salmo en una de sus cartas como evidencia de la clase de vida que debemos llevar. Pedro menciona el llamado de David a una vida justa, añadiendo la explicación de que para esto fueron llamados, dice 1 Pedro capítulo 3, verso 9. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, dice el verso 2 al 16 del Salmo 34. El Señor salva. No puede salvarte por tu cuenta. Es el Señor quien te hace libre. Nuestro Dios nos rescata. Él mira tu vida y aguarda escuchar tu oración. Sus oídos atentos están a sus oraciones. Cuando clamamos, el Señor oye y nos libera de todas nuestras angustias. Cada año me gusta anotar en mi Biblia los males o angustias particulares del momento. Es sorprendente mirar hacia atrás y ver cómo Dios me ha liberado. Me anima a clamar nuevamente. Dios no dice que no habrá tribulaciones, sino que promete librarte de todas ellas. Él está especialmente cerca de ti en los momentos difíciles. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido.
Cuando te enfrentas a un tiempo difícil, puede que no sientas necesariamente que Dios está cerca de ti, pero Él lo está. Dios está ahí todo el tiempo. Pero el Señor salva la vida de sus siervos, dice el verso 22. Él promete que no hay condenación para los que en Él confían, como dice Romanos capítulo 8, verso 1. Participas de la santidad de Dios por medio de Cristo, por lo tanto, puedes incluirte en la categoría de los justos. El libro de Lucas, en el capítulo 1 del verso 57 al 80, nos invita a considerar la grandeza de tu libertad. El pueblo de Dios de aquella época sufría bajo la opresión del gobierno romano. Se sentían rodeados por las tinieblas y la muerte. Anhelaban un libertador que los hiciera libres de la pena y del dolor. Buscaban a alguien que pusiera las cosas en orden. Habían esperado por mucho tiempo. Zacarías era el padre de Juan el Bautista. Sus 9 meses de silencio pueden simbolizar el largo periodo de silencio profético que pronto llegaría a su fin. Cuando Zacarías se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. El nacimiento de Juan el Bautista fue una ocasión de gran celebración, gozo y expectación. Cuando Zacarías era incapaz de hablar, escribió su nombre es Juan y tomó a todos por sorpresa. Y este asombro fue seguido por más sorpresas. La boca de Zacarías estaba abierta, su lengua liberada, estaba hablando y alabando a Dios. Aún el nombre de Juan era una expresión de las bendiciones de Dios. Significa, el Señor es un dador misericordioso. Se dijo de Juan el Bautista que el Señor mostraba su poder en favor de él. Es una buena oración para pedir por ti, por tu familia y tu comunidad. Que el favor del Señor esté contigo. Zacarías fue lleno del Espíritu y profetizaba que la salvación estaba en camino. Dijo, nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Juan el Bautista haría saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da salvación. Zacarías ve que Dios acude para ofrecer salvación a su pueblo, pero su profecía va mucho más allá de la salvación política. Algo más profundo y amplio estaba por ocurrir, cumpliendo las grandes promesas del Antiguo Testamento. Implicaría redención, rescate de los enemigos, perdón de los pecados. La salvación es la senda de la paz. Zacarías, al describir la salvación, resume muchas de las libertades que Jesús nos traería. Libertad del temor, libertad para servir a Dios, libertad para ser santos, libertad para ser justos y libertad de la muerte. El libro de Números, el capítulo 4 que leeremos hoy junto al capítulo 5, nos advierte: nunca des por sentada tu libertad. ¿Sirves de algún modo a tu iglesia local? ¿Eres un colaborador o simplemente un consumidor? Dios tiene un rol y una responsabilidad para ti. En este pasaje del Antiguo Testamento vemos una anticipación de una prefiguración de la iglesia, donde cada miembro tiene un rol diferente a desempeñar. Al leer sobre los coatitas, los gersonitas y los meraritas, cuyas edades estaban entre los 30 y los 50 años, que vinieron para servir, vemos que Dios asignó a cada individuo tareas específicas. Así como Dios hoy en día nos ha asignado trabajo específico para desempeñar en la iglesia. Para los israelitas, el ministerio estaba centrado en la tienda del encuentro, el lugar de la presencia de Dios. Hoy en día, la presencia de Dios está entre su pueblo en el cuerpo de Cristo. La obra y el ministerio al cual eres llamado se ordenan a la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es una de las maneras en que experimentas la presencia de Dios en la actualidad.
La presencia de Dios no está confinada a un lugar particular, sino en cambio se experimenta donde sea que su pueblo se encuentre. En este pasaje vemos que no podemos dar por sentada nuestra libertad. Se nos recuerda de la santidad de Dios y el hecho de que hizo falta que sucediera algo asombroso para lograr que tuvieras la clase de relación con Dios que ahora puedes disfrutar. Dios le recuerda a Moisés que cualquier clase de pecado implica un acto de infidelidad hacia Dios. El hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello, dice el verso 6 del capítulo 5. La persona culpable debe confesar su pecado, hacer restitución y ofrecer un sacrificio de expiación. Somos incapaces de hacer la expiación por nosotros mismos. La expiación debe ser hecha en nuestro favor. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. En otras palabras, Dios te capacitó para ser uno con Él. La barrera del pecado fue removida por medio de Jesús, de modo que tú y yo podemos decir: era esclavo, ahora soy libre. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 34, versos 11 al 22. Vengan, hijos míos, escúchenme, y les enseñaré a respetar al Señor. El que ame la vida y desee ver días felices, aléjese de los planes perversos y evite decir mentiras. Apártese del mal y hagan el bien. Busquen la paz y no descansen hasta conseguirla. El Señor cuida a la gente justa y escucha sus oraciones. En cambio, el Señor se opone a los perversos. Morirán y pronto todos se olvidarán de ellos. Oren al Señor y Él los escuchará. Él los salvará de todos los peligros. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor lo rescatará. Él lo protegerá por completo. No se romperá ninguno de sus huesos. En cambio, los perversos serán destruidos por su propia maldad. Los que siguen a los justos serán castigados. El Señor protege la vida de sus fieles, y todo el que acuda a Él en busca de ayuda, la encontrará. Lucas capítulo 1 versos 57 al 80. Cuando llegó el momento de dar a luz, Elizabeth tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes se alegraron con ella al escuchar que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días de nacido, cuando el niño iba a ser circuncidado, vinieron y querían ponerle por nombre Zacarías, como su papá. Pero la mamá levantó la voz y dijo: no, su nombre debe ser Juan. Ellos le dijeron: ninguno de tus familiares se llama así. Entonces, por señas le preguntaron a Zacarías qué nombre le quería poner a su hijo. Pidió que le trajeran una tabla en la que escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron atónitos. Inmediatamente se le soltó la lengua y empezó a hablar y a alabar al Señor. Todos los vecinos se atemorizaron. Se corrió la voz de lo sucedido por toda la región montañosa donde vivían en Judea. La gente se preguntaba: ¿qué llegará a ser este niño? Porque estaba claro que el poder del Señor estaba con él. Entonces Zacarías, el papá del niño, se llenó del Espíritu Santo y profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a ayudar a su pueblo y a liberarlo. Nos ha dado un Salvador poderoso de la familia de su siervo David, tal como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Prometió salvarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian. También prometió
que tendría compasión de nuestros antepasados y que no olvidaría el pacto santo que hizo con ellos. El pacto era la promesa que le hizo a nuestro antepasado Abraham. Prometió liberarnos del poder de nuestros enemigos para que podamos adorarle sin ningún temor. Dios quiere que le adoremos con un corazón puro y que practiquemos la justicia toda nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, te llamarán profeta del Dios Altísimo. Irás delante del Señor para prepararle el camino. Tú le anunciarás a su pueblo que Él los salvará por medio del perdón de sus pecados. Porque por el amor y por la compasión de Dios, nos mandará del cielo un nuevo día, iluminará a los que viven en la oscuridad, atemorizados por la muerte. Su luz guiará nuestros pasos hacia el camino que lleva a la paz. El niño crecía y se fortalecía espiritualmente. Vivió en el desierto hasta el día que se presentó ante el pueblo de Israel. Números capítulo 4. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: hagan un censo de los coatitas que hay entre los levitas por grupos familiares y familias que tengan entre 30 y 50 años de edad y sean aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El trabajo de los coatitas en lo que tiene que ver con la carpa del encuentro será el de hacerse cargo de el transporte de las cosas más sagradas. Cuando se movilice el campamento, Aarón y sus hijos deberán entrar a la carpa, quitar la cortina de la entrada, luego cubrirán el cofre del pacto con ella y la pondrán encima de la cubierta de cuero de delfín. Después extenderán una tela morada sobre ella y le colocarán los palos para transportarlas, y extenderán también una tela morada sobre la mesa de la presencia y pondrán en ella los platos, las cucharas, los tazones y las jarras para las ofrendas de vino. El pan de la ofrenda permanentemente estará también ahí. Extenderá la tela roja sobre esto. Cubrirán la mesa con una cubierta de cuero de delfín y después le colocarán los palos para transportarla. Después tomarán la tela morada y cubrirán con ella el candelabro, sus lámparas, las tenazas, los platos y todas las jarras de aceite utilizadas en la lámpara. Luego pondrán esto y su equipo en una cubierta de cuero de delfín y colocarán todo eso sobre unos palos para cargarlo. También extenderán una tela morada sobre el altar de oro y lo cubrirán con una tela de cuero de delfín y le pondrán sus palos para cargarlo. Después tendrán que tomar todas las piezas del equipo usado para servir en el lugar sagrado. Los pondrán en una tela morada y los cubrirán con cuero de delfín y después los colocarán sobre los palos para cargarlo. Luego deberán limpiar las cenizas del altar y extender una tela morada sobre este. Después pondrán sobre el altar todos los utensilios que se usan para el servicio, o sea, las tenazas, los tenedores, las palas, los tazones, todo el equipo del altar. Sobre este deberán extender una cubierta de cuero de delfín y luego poner todo esto sobre sus palos para cargarlo. Aarón y sus hijos terminarán de cubrir todo el equipo sagrado y todos los objetos sagrados. Una vez el campamento esté listo para moverse, entonces los coatitas podrán venir a cargar todo esto. Pero ellos no deberán tocar las cosas sagradas para que no mueran. Los coatitas cargarán las cosas de la carpa del encuentro. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará a cargo del aceite de las lámparas de incienso aromático, de la ofrenda diaria de cereal y del aceite de consagrar. Él también será responsable del cuidado de toda la carpa sagrada y de todo lo que hay en ella. Responderá por las cosas sagradas y por sus utensilios. Luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: no dejen que ninguno de los grupos familiares de los coatitas sea separado de los levitas. Ellos deberán hacer lo siguiente:
para que no mueran al tocar las cosas más sagradas. Aarón y sus hijos entrarán y le enseñarán a cada uno de ellos el trabajo que deben hacer, lo que tienen que cargar. Los coatitas no deben intentar mirar las cosas sagradas ni siquiera por un instante, porque si lo hacen morirán. El Señor le dijo a Moisés: haz también un censo entre los gersonitas, por las familias y por los grupos de familias. Cuenta a los que tienen entre 30 y 50 años de edad, o sea, todos los que sean aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El trabajo de los gersonitas es empacar y mover. Ellos transportarán las cortinas de la carpa sagrada, la carpa del encuentro y su cubierta, y la cubierta del cuero de delfín que está encima de ella. También transportarán la cortina de la entrada de la carpa del encuentro. Ellos deben transportar también las cortinas del patio, el armazón a la entrada de la puerta del patio que rodea la carpa sagrada y el altar, sus cuerdas y todos sus utensilios y accesorios necesarios para realizar su trabajo. Aarón y sus hijos supervisarán todo el trabajo de los gersonitas, todo lo que se muevan y empaquen. Tú deberás hacerlos responsables de cuidar todo lo que movilicen. Ese es el trabajo de los gersonitas en la carpa del encuentro y lo que tienen a su cargo. Esto lo harán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. También haz un censo entre los meraritas por grupos familiares y familias. Cuenta a los que tengan entre 30 y 50 años de edad, o sea, todos los que sean aptos para trabajar en la carpa del encuentro. En cuanto a su trabajo, en la carpa del encuentro, ellos transportarán las tablas de la carpa sagrada, sus travesaños, sus postes y bases. También los postes del patio alrededor, sus bases, estacas, cuerdas y todo su equipo. Haz una lista por nombre de todos ellos, que todos ellos tienen que cuidar y cargar. Ese es el trabajo de los meraritas en lo que respecta a la carpa del encuentro. Esto lo harán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, Aarón y los jefes de la comunidad hicieron el censo de los coatitas por sus grupos familiares y familias. Contaron todos los hombres entre 30 y 50 años de edad, o sea, todos los aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El resultado del censo por grupos familiares fue de 2.750 hombres. Estos fueron los hombres contados de los grupos familiares coatitas para trabajar en la carpa del encuentro. Moisés y Aarón los contaron conforme a lo ordenado por el Señor a Moisés. Se hizo también el censo de los gersonitas por grupos familiares y familias. Contaron todos los hombres entre 30 y 50 años de edad, o sea, todos los aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El resultado del censo por grupos familiares fue de 2.630. Esos fueron los hombres contados de los grupos familiares gersonitas para trabajar en la carpa del encuentro. Moisés y Aarón los contaron conforme al ordenado por el Señor a Moisés. Los meraritas también fueron censados por grupos familiares y familias. Contaron a todos los hombres entre 30 y 50 años de edad, o sea, a todos los aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El resultado del censo por grupos familiares fue de 3.200. Esos fueron los hombres contados de los grupos familiares meraritas. Moisés y Aarón los contaron conforme al ordenado por el Señor a Moisés. Así pues, Moisés, Aarón y los jefes de la comunidad hicieron el censo de todos los levitas por grupos familiares y familias. Contaron a todos los hombres entre 30 y 50 años de edad, o sea, todos los aptos para trabajar, manejar y transportar todo lo de la carpa del encuentro. El total de este censo fue de 8.580 hombres. Ese censo se hizo conforme al ordenado por el Señor a Moisés. A cada uno se le dijo lo que debía hacer y lo que debía transportar, tal como el Señor se lo mandó a Moisés. Continuamos con el libro de Números, capítulo 5, versos 1 al 10.
El Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas que saquen del campamento a todo el que tenga en los genitales un flujo fuera de lo normal, de sangre o de pus, y a todo el que se haya contaminado por tocar un muerto. Los sacarán del campamento, sean hombres o mujeres, para que no contaminen el campamento donde yo vivo con ustedes. Los israelitas obedecieron y sacaron del campamento a toda esa gente, tal como el Señor le dijo a Moisés. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que en el caso de que alguien, hombre o mujer, peque causándole un daño a otro, está traicionando al Señor y es culpable. El que hace eso deberá confesar el pecado que cometió y pagar a la persona defraudada el costo del daño que le causó más una quinta parte de su valor. Si se da el caso de que la persona ofendida ha muerto y no tiene parientes para recibir el pago, entonces ese pago se entregará al Señor. El sacerdote recibirá el pago. Además, el que cometió la ofensa deberá llevarle al sacerdote un carnero para que le haga la ceremonia de purificación del que cometió la ofensa. Toda donación santa que los israelitas consagren y entreguen al sacerdote pertenecerá al sacerdote. Lo que cada cual consagre es suyo, pero lo que se entrega al sacerdote será para el sacerdote. Y así hemos finalizado nuestra lectura de la palabra de Dios y te invito a que en este momento te unas en esta oración conmigo. Señor, gracias por la enorme cantidad de veces en que he clamado a ti y me has escuchado y librado. Ayúdame que en este día pueda guardar mi lengua del mal, a procurar hacer el bien y buscar la paz. Ayúdame a vivir en armonía con los demás y a no devolver mal por mal, ni insulto por insulto, sino más bien responder bendiciendo. Gracias porque Cristo me ha hecho libre para disfrutar una vida de libertad. Te alabo, Señor, porque me has rescatado de una esclavitud y has mostrado misericordia. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme libertad de la muerte y del temor. Gracias por haberme librado para servirte. Ayúdame hoy a servirte sin temor, en santidad y justicia, y guiar mis pies hacia el sendero de la paz. Que tu mano esté conmigo. Gracias, Señor, por librarme para que pudiera llevar una vida de libertad. Oro para que nunca dé por sentada dicha libertad. Ayúdame a usar mi libertad para servirte y servir a los demás. Ayúdame a cumplir con mis responsabilidades en forma que te agrade. Amén. Y así llegamos nuevamente al final de esta edición de día martes 15 de marzo del 2021. Edición número 75 de Lee conmigo la Biblia. Muchas gracias por acompañarme y estoy tan feliz de saber de que hay tantas personas que este pequeño espacio les ayuda a tener una continuidad junto a la palabra de Dios. Mi nombre es Andrea y te recuerdo que podés compartir este material con quien quieras y con quien consideres puede ser de ayuda o de bendición. Nos encontramos mañana, si Dios así lo permite, en otro momento en que podamos decirte, lee conmigo la Biblia. Bendiciones.